Hoy vamos a sumergirnos en un tema tan enigmático como fascinante: ¿cómo era realmente el mundo en los tiempos anteriores al Gran Diluvio? ¿Alguna vez te has detenido a imaginar cómo transcurría la existencia humana antes de que una de las mayores tragedias narradas en los textos antiguos reescribiera para siempre el rumbo de la historia? En este viaje vamos a indagar en detalles que rara vez se mencionan: el entorno natural, la manera de vivir, el nivel de desarrollo, las creencias e incluso el estado moral y espiritual de quienes habitaban la tierra antes de que, según la tradición bíblica, una fuerza divina desatara una inundación para restaurar el equilibrio del planeta. Este video no es solo una exploración superficial. Vamos a adentrarnos en datos, relatos antiguos y también teorías respaldadas por algunos sectores científicos que buscan entender cómo era la realidad de aquella civilización primitiva, tan distante de la nuestra y, al mismo tiempo, tan intrigante. Quédate con nosotros hasta el final, porque las revelaciones que vienen a continuación pueden desafiar mucho de lo que creías saber sobre los orígenes de la humanidad. Antes de arrancar con todo, quiero pedirte algo rápido pero importante: deja tu me gusta, suscríbete al canal si aún no lo hiciste, activa la campana para recibir notificaciones de los próximos contenidos y comparte este video con tus amigos. Así todos podemos aprender y debatir sobre este tema tan impresionante. Ahora sí, comencemos. Uno de los aspectos más asombrosos del mundo antediluviano es lo radicalmente distinto que era del que conocemos hoy. Desde las condiciones ambientales hasta la esperanza de vida, todo parece haber funcionado bajo normas muy diferentes. Y es que, según registros antiguos como los del Génesis, las personas que vivieron en aquella época alcanzaban edades que hoy nos parecerían imposibles. Hombres como Adán, quien llegó a los 930 años, o su hijo Set, que vivió 912 años, son solo algunos ejemplos. Pero el más destacado fue Matusalén, abuelo de Noé, quien alcanzó los 969 años, convirtiéndose en el ser humano más longevo registrado. Incluso Noé, figura central en esta narrativa, vivió nada menos que 950 años. Pero ¿cómo se explica que vivieran tanto tiempo? Más allá de la explicación religiosa, hay diversas teorías que intentan dar sentido a este fenómeno. Una de las hipótesis más difundidas sostiene que las condiciones climáticas de la Tierra eran notablemente más benignas. Se cree que una especie de envoltura de vapor de agua rodeaba el planeta, actuando como una barrera natural que bloqueaba la radiación solar dañina. Este dosel de vapor creaba un ambiente uniforme, con una humedad constante y temperaturas estables, lo que habría favorecido no solo la longevidad humana, sino también un ecosistema exuberante y saludable. Esta capa protectora, según algunos investigadores, se habría colapsado durante el diluvio, desencadenando lluvias ininterrumpidas que inundaron todo a su paso. Una vez destruido ese escudo natural, la Tierra se transformó en un lugar más hostil. Los climas extremos comenzaron a surgir, la radiación solar se intensificó y las condiciones para la vida comenzaron a deteriorarse, reduciendo drásticamente la esperanza de vida con el paso de las generaciones. Pero hay más detrás de estos datos. El cambio ambiental también habría tenido un fuerte impacto en el comportamiento humano, en la organización de las sociedades y en la conexión espiritual de las personas. Las consecuencias del diluvio no fueron solo físicas o geográficas, sino también culturales y emocionales. Explorar esta transición nos ayuda a entender no solo cómo era el mundo en aquel entonces, sino también por qué cambió y qué enseñanzas podemos extraer de ello. ¿Quieres saber más detalles sorprendentes sobre este misterioso periodo? Entonces no te vayas. Lo que viene a continuación te dejará con más preguntas que respuestas. Recuerda dejar tu me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir este contenido. Sigamos explorando juntos. Después del diluvio, el entorno terrestre sufrió una transformación profunda. Las temperaturas descendieron, convirtiendo muchas regiones en zonas más frías y áridas. La humedad constante que caracterizaba la era antediluviana desapareció, y con ella, la protección natural contra los efectos dañinos del sol. La radiación solar comenzó a impactar con más fuerza, debilitando progresivamente la salud humana, lo que provocó una drástica disminución en la longevidad. Lo que antes era una vida de varios siglos pasó a reducirse a apenas algunas décadas en las generaciones posteriores. Pero el cambio climático no fue lo único que marcó una diferencia radical entre ambas épocas. Otro aspecto profundamente significativo fue la relación directa y constante que existía entre lo divino y lo humano. Según los relatos antiguos,
Dios mantenía una comunicación abierta con ciertas personas clave. Figuras como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé no solo recibían instrucciones precisas, sino que también eran guiados, bendecidos, corregidos y hasta juzgados de manera directa por el Creador. Esta conexión espiritual era mucho más tangible y personal que la experiencia de fe de generaciones futuras. Y es aquí donde nos topamos con uno de los episodios más misteriosos de la narrativa antediluviana, la unión entre los llamados hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio origen a una raza conocida como los Nefilim. Esta parte del relato ha generado incontables interpretaciones, debates intensos y teorías que siguen dividiendo a estudiosos y teólogos. Una de las explicaciones más difundidas sostiene que los hijos de Dios no eran humanos comunes, sino entidades espirituales, seres que, según esta teoría, formaban parte de los ángeles que originalmente servían a Dios pero que se rebelaron contra él. Estos ángeles caídos, al descender a la tierra, habrían tomado esposas humanas, lo que produjo descendencia híbrida, los Nefilim. Eran seres de estatura descomunal, fuerza fuera de lo común y una inclinación marcada hacia la corrupción y la violencia. Estos gigantes no solo dejaron una huella física, sino también moral y cultural. Su comportamiento habría intensificado el caos, la inmoralidad y el desorden sobre la tierra, contribuyendo decisivamente al deterioro espiritual de la humanidad. Para muchos investigadores bíblicos, este estado de descomposición fue una de las causas que motivó el juicio divino del diluvio, una limpieza total de una civilización que había cruzado límites inaceptables. Pero, ¿de dónde venían esos seres espirituales que se atrevieron a desafiar el orden divino? Para comprender su origen, debemos remontarnos a un momento anterior incluso a la existencia de la Tierra. Según las escrituras más antiguas, antes de que el mundo fuera formado, ya existía Dios, quien compartía su gloria con su Hijo y había creado una jerarquía de seres espirituales conocidos como ángeles. Estos seres no eran mitos, sino entidades conscientes, dotadas de libre albedrío y gran poder. Entre ellos, había uno que destacaba como el más brillante, sabio y majestuoso. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz o estrella del alba. Este querubín ungido tenía un lugar de honor, cubriendo con sus alas el trono mismo de Dios. Era el líder de los ángeles, un ser de belleza impresionante y capacidades sobresalientes. Sin embargo, su ambición lo llevó a caer en la trampa del orgullo. No quería servir, deseaba reinar. Quería el trono, la gloria y la adoración que solo pertenecen al Creador. Con astucia, convenció a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su intento de sublevación. Fue entonces cuando estalló el conflicto celestial, una rebelión en los cielos. Pero Dios, en su soberanía absoluta, no permitió que ese acto de traición quedara impune. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, arrojados a la dimensión terrenal, donde continuarían su lucha contra los planes divinos. Desde ese momento, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, el adversario, y sus ángeles caídos se convirtieron en demonios, entidades malignas que operan bajo su mando hasta hoy. Este evento marcó el inicio de una guerra invisible pero permanente, una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando Dios creó la tierra y colocó en ella al ser humano como reflejo de su imagen, Satanás lo vio como una provocación, una afrenta directa. Quiso sabotear esa obra maestra y encontró su oportunidad en el Edén. Mediante la serpiente, una criatura dotada de gran astucia, Satanás manipuló a Eva sembrando duda en su corazón. Le aseguró que desobedecer a Dios la haría sabia, como él. Eva cayó en el engaño, comió del fruto prohibido y compartió con Adán. Al hacerlo, ambos rompieron la armonía con el Creador, perdiendo la inocencia y el dominio que les había sido confiado sobre toda la creación. Tras cometer el primer asesinato de la historia, Caín se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Cargado de culpa y temor, se dirigió a Dios reconociendo su falta, pero también temiendo por su vida. «Mi culpa es demasiado grande como para recibir perdón», declaró. Sentía que había sido desterrado no solo de la tierra, sino de la misma presencia divina. Temía que cualquiera que lo encontrara deseara matarlo por lo que había hecho. Pero el juicio de Dios no se limitó a la condena. En un acto de gracia y justicia al mismo tiempo, Dios le respondió que no permitiría que Caín fuese asesinado. Para protegerlo,
puso una marca sobre él, un símbolo misterioso cuyo propósito era impedir que otros lo atacaran. De esta forma, Caín fue protegido por el mismo Dios a quien había desobedecido, y partió hacia la región de Nod, al este del Edén, comenzando una nueva etapa de su vida como exiliado. Aunque Caín vivía alejado de la presencia del Señor, no quedó sin descendencia. Se unió a una mujer, probablemente una de sus hermanas o sobrinas, ya que la Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas además de Caín y Abel, y con ella tuvo un hijo llamado Enoc. En honor a su primogénito, Caín edificó una ciudad, lo que nos habla de sus capacidades para organizar, construir y planificar. Esta ciudad, bautizada con el nombre de Enoc, es considerada la primera fundación urbana de la humanidad. A partir de Caín surgió un linaje notable por sus habilidades y aportes a la naciente civilización. Jabal, uno de sus descendientes, fue pionero en la vida nómada con ganadería, convirtiéndose en el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano Jubal destacó como músico, fue el primer maestro de instrumentos de cuerda y viento, como el arpa y la flauta. Otro descendiente, Tubal-Caín, se convirtió en un artesano experto en el trabajo con metales, forjando herramientas y armas de cobre y hierro. Y Naamá, la única mujer mencionada en esta genealogía, es reconocida aunque no se detalla su papel, lo que sugiere que su presencia tuvo alguna importancia destacada. Este linaje de Caín refleja el avance cultural y tecnológico del ser humano. La civilización comenzaba a tomar forma, con profesiones, estructuras familiares complejas y desarrollo artístico e industrial. Sin embargo, estos logros materiales no fueron acompañados por un crecimiento espiritual. Por el contrario, la distancia con Dios se profundizó. Las ciudades crecían, pero también lo hacía la violencia, la inmoralidad y el orgullo. Lamec, un descendiente directo, se convirtió en símbolo de esta decadencia. Fue el primer hombre del que se tiene registro de haber practicado la poligamia, tomando 2 esposas, Ada y Silá. Pero su conducta fue aún más inquietante. Lamec mató a un hombre que lo había herido y a un joven por haberlo golpeado, y lejos de arrepentirse, se jactó de ello. Se dirigió a sus esposas con arrogancia, diciendo: «Maté a un hombre por herirme, y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7». Este discurso no solo revela su violencia, sino también su desprecio por la justicia divina. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, la historia tomaba un rumbo distinto. Adán y Eva, tras la tragedia de Abel y la expulsión de Caín, fueron consolados con el nacimiento de un nuevo hijo, Set. Su nombre significa sustituto, pues fue visto como el heredero espiritual de Abel. A través de Set se inició una nueva línea genealógica que mantuvo la conexión con Dios y resistió el avance del pecado que se propagaba por la humanidad. De Set nació Enos, y con él algo cambió. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, dice el texto bíblico. Esto marcó el inicio de una corriente espiritual que resistía la corrupción generalizada. Enos fue padre de Cainán, quien a su vez engendró a Maalaleel, y así continuó un linaje que no solo crecía en número, sino también en fe. Estos descendientes buscaron caminar con Dios y mantener viva la llama de la devoción, en contraposición directa a la estirpe de Caín, que se hundía cada vez más en el egoísmo y la rebelión. Uno de estos hombres piadosos sobresalió por su fidelidad y su forma de vida extraordinaria. En medio de una humanidad cada vez más perversa y alejada de su Creador, hubo un hombre cuyo testimonio brilló con una luz distinta. Su nombre era Enoc. En una época donde las personas eran conocidas apenas por sus nacimientos, descendencia o muertes, Enoc fue recordado por algo mucho más profundo, su comunión con Dios. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, una frase breve pero poderosa. Enoc no simplemente vivió, sino que vivió en sintonía con el Creador. Fue un hombre de fe, de obediencia y también de visión profética. Según el libro de Judas en el Nuevo Testamento, Enoc fue el primero en profetizar acerca del juicio divino sobre los impíos. En medio de una sociedad corrupta, él alzó su voz para advertir sobre la justicia venidera. Su vida agradó tanto a Dios que no experimentó la muerte, fue arrebatado directamente por el Señor. Enoc se convirtió así en un anticipo del destino glorioso reservado para los fieles, una señal de esperanza en medio del caos. Pero Enoc fue una excepción.
El mundo que lo rodeaba se hundía cada vez más en la corrupción. Las Escrituras describen una sociedad desfigurada por la codicia, la traición, la violencia y la maldad. Las familias se desintegraban, los lazos entre vecinos estaban llenos de engaño, y la tierra entera se había llenado de violencia. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, observó que cada intención del corazón humano era continuamente perversa. La tierra, lejos de reflejar la gloria de su Creador, se había transformado en un escenario de rebelión y oscuridad. El dolor que esto causó en el corazón de Dios fue tan profundo que la Biblia nos dice que se arrepintió de haber creado al ser humano. No por error, sino por el dolor de ver cómo su obra se había pervertido. Con el corazón lleno de tristeza, Dios decretó un juicio: destruiría al hombre, junto con los animales, reptiles y aves del cielo. El mundo tal como se conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Y sin embargo, en medio de ese juicio inminente, hubo un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios. Su nombre era Noé. En una generación completamente corrompida, Noé se destacó por su justicia y rectitud. Caminó con Dios como lo hizo Enoc, y fue considerado digno de una misión trascendental: preservar la vida humana y animal durante el juicio del diluvio. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios le reveló un plan asombroso y le dio instrucciones específicas para construir un arca, un barco gigantesco capaz de resistir las aguas del diluvio. El arca no era una simple construcción, era una obra maestra de ingeniería divina. Debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 de alto, lo que equivale a unos 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de altura. Tenía 3 niveles, una sola puerta en el costado y una ventana en la parte superior. Estaba hecha de madera de gofer, recubierta con brea por dentro y por fuera, lo que la hacía resistente e impermeable. La estructura tenía capacidad para albergar unas 40.000 criaturas, de todas las especies que Dios enviaría, junto con la familia de Noé y los recursos necesarios para sobrevivir. Fue diseñada no solo para proteger, sino para representar un símbolo poderoso: el refugio de la gracia divina en medio del juicio. Durante cerca de 120 años, Noé se dedicó a construir el arca. Pero no solo trabajó con sus manos, también predicó con su voz. Advertía a quienes lo rodeaban sobre el juicio que se avecinaba, llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, su mensaje fue ignorado. Sus palabras fueron objeto de burla. Nadie creía que el mundo sería juzgado por agua. Nunca antes había llovido sobre la tierra, el riego venía de la niebla que subía del suelo, por eso el diluvio les parecía una fantasía absurda. Ignoraban que las fuentes del gran abismo serían abiertas, que los cielos derramarían torrentes, y que las aguas cubrirían toda la faz de la tierra. Seguían con sus vidas como si nada pasara. Comían, bebían, se casaban, trabajaban, hasta el último momento. No sabían que el día del juicio vendría como un ladrón en la noche, inesperado e ineludible. Después que el arca reposó sobre los montes de Ararat, las aguas continuaron descendiendo poco a poco durante meses. A los 10 meses, en el primer día del mes, se vieron las cimas de los montes. 40 días después, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual voló de un lado a otro, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego soltó una paloma, para ver si las aguas ya habían disminuido, pero no halló dónde posar su pie y regresó al arca. Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. La paloma volvió al atardecer, y he aquí que traía en su pico una hoja fresca de olivo. Entonces Noé supo que las aguas habían menguado. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, y esta vez ya no regresó. El año se completó. Noé tenía 601 años cuando, el primer día del primer mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la superficie de la tierra estaba seca. El día 27 del segundo mes, Dios habló a Noé: «Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todos los animales que están contigo, y que se reproduzcan y llenen la tierra». Entonces Noé salió del arca, junto con su familia y todos los animales. Y Noé edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia,
y ofreció holocausto sobre el altar. Y Jehová percibió el olor grato y dijo en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Toda forma de vida que respiraba sobre la tierra firme llegó a su fin. Desde las criaturas más pequeñas que se arrastraban por el suelo hasta las aves que surcaban los cielos, ninguna especie escapó del gran juicio que cubrió el mundo. Los seres humanos, los animales del campo, las bestias salvajes, incluso los reptiles y las aves, todos fueron arrasados por una catástrofe sin precedentes. Lo que alguna vez fue un planeta lleno de vida, se transformó en un inmenso océano de aguas implacables. Solo sobrevivieron Noé, su familia, y los animales que se refugiaron con él dentro de la gigantesca estructura de madera que había construido obedeciendo la voz de Dios, el arca. Durante 150 días, mientras el planeta permanecía sumergido bajo un diluvio apocalíptico, Noé y los suyos vivieron completamente aislados del resto del mundo. No había tierra a la vista, no había rastro de civilización, solo un horizonte líquido que parecía interminable. Sin embargo, a pesar de la destrucción, el Creador no había abandonado a los sobrevivientes. Dios envió un viento poderoso que comenzó a hacer retroceder las aguas. Las compuertas celestiales se cerraron, y las fuentes del abismo profundo dejaron de brotar. La lluvia, que había caído sin cesar durante 40 días y 40 noches, cesó finalmente. A medida que pasaban los días, el nivel del agua descendía lentamente. 150 días después del inicio del diluvio, el arca se detuvo, posándose sobre las cumbres de los montes de Ararat, una cadena montañosa imponente que hoy se ubica entre Turquía e Irán. Era el 7º mes, el día 17. Aún faltaban semanas para que el paisaje revelara signos claros de recuperación, pero ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. Con la paciencia de un hombre que entendía los tiempos de Dios, Noé esperó 40 días más. Entonces, abrió la ventana del arca y liberó un cuervo, un ave resistente que volaba de un lado a otro, sin regresar, esperando que encontrara un lugar seco donde posarse. Pero necesitaba una señal más clara. Por eso, liberó también una paloma, conocida por su delicadeza y necesidad de terreno firme. Sin embargo, la tierra aún estaba anegada y la paloma, incapaz de hallar un lugar seguro, regresó al arca, agotada. Noé la recogió cuidadosamente, devolviéndola a la seguridad del refugio. 7 días después, volvió a soltarla. Esta vez, la paloma regresó con una señal inequívoca de esperanza. En su pico traía una hoja fresca de olivo. Ese simple símbolo revelaba que la vida empezaba a brotar nuevamente en la tierra. La naturaleza, en su resiliencia, comenzaba a regenerarse. Era una confirmación divina de que el juicio había pasado y que una nueva era estaba por comenzar. Después de haber esperado con paciencia, Noé decidió liberar nuevamente a la paloma. Esta vez, el ave emprendió vuelo y no regresó. Ese gesto fue una clara señal de que las aguas que habían cubierto el planeta por tanto tiempo, finalmente, habían descendido lo suficiente como para que la vida volviera a abrirse paso. Génesis capítulo 8, versículos del 6 al 12. Al darse cuenta de que la tierra comenzaba a recuperarse, Noé retiró el techo del arca. Desde su interior pudo contemplar cómo el suelo, que durante meses había estado sumergido, ahora se mostraba seco. Era el año 601 de su vida, el primer día del primer mes. Lo que antes era un océano sin fin, se convertía nuevamente en tierra firme. Pasado un tiempo más, en el segundo mes, el día 27, el terreno estaba completamente seco. Fue entonces cuando Dios se dirigió a Noé y le dio una orden trascendental: salir del arca. La indicación era clara y esperanzadora. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos debían abandonar la seguridad del arca, junto con todos los animales, aves, mamíferos, reptiles, cada ser que se arrastraba o caminaba sobre la tierra. Todos debían dispersarse, multiplicarse y volver a llenar el mundo con vida. Así, la humanidad y la creación entera recibían una nueva oportunidad para comenzar desde cero. Génesis capítulo 8, versículos 13 al 19.
Y lo primero que hizo Noé al tocar tierra no fue construir un hogar o buscar alimento. Su primer acto fue de gratitud. Levantó un altar en honor al Señor y ofreció allí sacrificios con animales y aves consideradas puras. Aquella acción simbólica, llena de reverencia y humildad, fue recibida con agrado por Dios. El aroma de esa ofrenda fue como un suspiro de paz entre el Creador y su creación. Y Dios tomó una decisión que marcaría el rumbo de la humanidad. Nunca más castigaría a la tierra por la maldad del ser humano, a pesar de que los pensamientos del corazón humano tienden al egoísmo desde una edad temprana. El ciclo de la vida seguiría su curso: siembra y cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarían jamás. La estabilidad sería el nuevo regalo para los habitantes del planeta. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. Luego, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con una misión: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. A partir de ese momento, los seres humanos recibirían autoridad sobre todas las criaturas, desde los animales salvajes hasta las aves del cielo y los peces del mar. Toda vida sería puesta bajo su cuidado, y su sustento vendría de lo que se mueve y vive, al igual que de la vegetación verde. Pero había un límite: la vida, representada en la sangre, no debía consumirse. Era un recordatorio del valor sagrado de cada ser vivo. Además, Dios estableció un principio fundamental para la justicia humana: quien atentara contra la vida de otro, respondería por ello. Porque cada ser humano fue creado a imagen de Dios, su vida tiene un valor inquebrantable. Y nuevamente, reafirmó su llamado: multiplicaos, habitad el mundo, llenadlo de vida y propósito. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 7. Fue entonces cuando Dios hizo un anuncio eterno. Selló un pacto con Noé, su familia y todos los seres vivientes que habían salido del arca. Un compromiso inquebrantable de que jamás volvería a destruir a toda criatura con un diluvio. Para dejar constancia de esa promesa, colocó una señal visible en el cielo, un arco que brillaría entre las nubes como recordatorio de su fidelidad. Cada vez que las nubes se formen sobre el mundo, ese arco, el arco iris, aparecerá como símbolo del pacto entre Dios y toda criatura viviente. Dios lo verá y recordará su promesa de preservar la vida. Noé, su familia, los animales y la creación entera serían los primeros testigos de esta alianza inquebrantable entre el Creador y la tierra. Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. El arco iris no es solo un fenómeno natural de gran belleza. Es el símbolo eterno de un compromiso divino. Representa la esperanza de un nuevo comienzo, la prueba visible de que Dios no se olvida de su creación. Es la evidencia de que, incluso después del juicio, hay oportunidad de restauración. Nos recuerda que Dios desea preservar la vida, protegerla y llevarla hacia un futuro renovado. Y más allá del relato del diluvio, este mensaje continúa vivo hoy. Porque el mismo Dios que pactó con Noé es el que, según nuestra fe, envió a su Hijo como salvación para la humanidad. Jesús, el reflejo perfecto de la misericordia divina, se convierte en el nuevo arco de esperanza para todos nosotros. Así concluye la historia del gran diluvio, pero apenas comienza la de Noé y sus descendientes, quienes repoblaron la tierra y dieron origen a las naciones del mundo. Pero esa, queridos amigos, es una historia que te contaré en un próximo video. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Qué aprendiste hoy? Recuerda siempre compartir tus ideas con respeto hacia los demás. Si este contenido te aportó valor, te invito a apoyar el canal con tu suscripción, así no te perderás ninguno de los próximos episodios. Comparte este video con tus amigos y familiares, regálale un like y deja tu opinión. Eso ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Juntos, podemos iluminar más mentes y profundizar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.